Abraham creyó a Dios y a pesar de las pruebas que tuvo, no dudó, se fortaleció en fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, como dice la palabra de Dios, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme al significado de su mismo nombre. Confió en las promesas de Dios, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Jesús es la simiente de Abraham, y en él serán benditas todas las naciones. En su evangelio se nos revela el cumplimiento de la promesa y se nos enseña por qué confiar en Dios. Acompáñenos a esta segunda parte de este estudio que hemos titulado La confianza en Dios. Comenzamos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, hablando del mismo tema de la fe de Abraham y nuestra fe semejante a la suya, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, la fe de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El mismo apóstol, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, hablando del mismo tema, dice: así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. El versículo 16 dice: y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la fe de Abraham, hermanos, como veíamos en el estudio pasado, es el ejemplo a seguir de nuestra fe. Él es el padre de la fe. Él también fue llamado amigo de Dios. A él se le hicieron las promesas, y la tercera promesa, la de la simiente, se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y ahí entramos nosotros, los gentiles, para ser salvos por la fe, de la misma manera como lo fue Abraham, pero creyendo en aquel que levantó de los muertos a Jesús, creyendo en Jesús, en su sacrificio por nosotros, hermanos. Ahí alcanzamos la bendición, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, cuando se cumple la tercera promesa a través de nuestro Señor Jesucristo, la simiente, la cual es Cristo. Por la fe en Él, hermanos, somos bendecidos. Pero para confiar en Dios debemos conocerle, dando valor a los hechos que lo acreditan como el Salvador, hechos revelados en la creación, Romanos 1:20, como hemos visto en estudios pasados, y también su palabra revelada. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. La confianza en Dios se basa en la fe. No lo vemos, pero tenemos la convicción de que existe y habita en nuestro corazón. Y de ahí surge una relación amorosa de padre a hijo, de hermano a hermano en Cristo, como lo vamos a ver hoy, y de su presencia en nosotros a través del Espíritu Santo. Este será el tema de la tercera lección, la del Espíritu Santo. Pero hoy, hermanos, vamos a ver cómo esta relación amorosa de padre a hijo y de hermano a hermano en Cristo es lo que vamos a tratar de ver hoy. Y entonces nuestra fe va a crecer, hermanos, porque conoceremos y conocemos mejor a nuestro Dios. Lo maravilloso de esto, decíamos ahora, ¿por qué confiar en Dios? Es lo que se nos revela en el Evangelio, hermanos. Y vamos a mirar cómo Dios mismo vino a salvarnos. Uno de los misterios más asombrosos y grandes revelados al hombre, hermanos. Dios mismo vino a salvarnos. Y dice en el libro de Mateo, versículo 1 del capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo
de Abraham. Entonces ahí vemos que Jesús es la simiente de Abraham, como nos lo revela el Evangelio. Pero acabamos de decir que Dios mismo vino a salvarnos, y entonces el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo del cual se está hablando acá es la palabra de Dios que estaba con Dios en el principio. Y nos dice que todas las cosas por él fueron hechas. Nada, absolutamente nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. También dice que en él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida eterna, y el verbo, hermanos, se hizo carne. Dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Maravilloso misterio, hermanos, revelado a la humanidad. Aquel que estaba con Dios, la palabra de Dios, el verbo, aquel por cuya causa fueron hechas todas las cosas, hermanos, el creador de todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él, hermanos. Aquel en el cual estaba la vida vino al mundo, hermanos, se hizo carne, y ahora vemos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más abajo el mismo capítulo dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y la ley por medio de Moisés. Ahora, en el capítulo 1, versículo 18 de Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, el verbo se hizo carne, hermanos. Al comienzo también de la Biblia, hermanos, en el principio, recordamos cuando Adán y Eva pecaron, y a Eva se le dice: la simiente tuya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús es la simiente de la mujer, hermanos, y a través de su madre María, el Espíritu Santo engendra al Hijo de Dios, hermanos, y Dios se hace hombre, el verbo se hace carne y habita entre nosotros, hermanos, y vemos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo viene a salvarnos, como vamos a continuar viendo, hermanos. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, este texto resume lo que hemos dicho hasta acá acerca del verbo, hermanos, del Hijo de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él es el creador de todas las cosas, como lo leíamos en Juan capítulo 1. En el principio Él creó todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hermanos, habíamos leído. Y continúa diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria, veíamos ahora en el Evangelio de Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el principio era el verbo, la palabra de Dios, y la palabra era Dios, hermanos. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros, vino a la tierra, hermanos, a salvarnos, hermanos, a traernos la vida que estaba con Él, hermanos, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Regresó
al cielo, hermanos, como también lo dice en el Evangelio de Juan 17, cuando dice: Padre, he acabado la obra que me diste, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Maravillosa verdad revelada en el Evangelio, queridos hermanos. Estamos conociendo a Dios para confiar en Él, que es lo que decíamos ahora. Debemos conocerlo, saber de su poder, de su obra creadora, hermanos, y creer en su palabra, hermanos. Continuamos diciendo entonces, hermanos, el Verbo se hizo carne, y en la condición de hombre, semejante a nosotros, se hizo nuestro hermano. Dios mismo vino a salvarnos, y no solamente se hizo hijo del Padre, lleno de el unigénito del Padre, hermanos, y vino a hacernos a nosotros también hijos de Dios, hermanos, por medio de su sacrificio, sino que de una manera asombrosa y maravillosa, hermanos, Dios mismo, al hacerse carne, al hacerse hombre, también se hizo nuestro hermano, como lo vamos a ver a continuación. En Hebreos capítulo 2, continuando también en la línea del libro de los Hebreos, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, el creador de todas las cosas y por cuya causa todas las cosas subsisten, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son tan santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, el verbo que estaba con Dios se hizo carne y ahora, hermanos, se hace nuestro hermano y no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, hermanos. Entonces, decíamos que debemos conocer a Dios, hermanos, para confiar en Él. Y a través de nuestro Señor Jesucristo estamos conociendo a Dios, conociendo su maravilloso plan de salvación, hermanos. Y como dice Él aquí: y otra vez yo confiaré en Él. Estamos aprendiendo de la confianza del Hijo de Dios para salvarnos, hermanos, la confianza que Él tenía en su Padre al hacerse hijo y también hermano nuestro, hermanos. Y continúa: y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Los hijos de Dios participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Hijo de Dios, hermanos, el Verbo se hizo carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Se hizo nuestro hermano para traernos la vida eterna, para alumbrarnos con su luz, hermanos, para llevarnos a su Padre. Y continúa diciendo en el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones, la simiente la cual es Cristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Se hizo nuestro hermano, hermanos, se hizo semejante a nosotros para venir a ser fiel y misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Se hizo hombre, se hizo carne, se hizo nuestro hermano para salvarnos, hermanos. Participó de nuestra misma miseria, fue tentado en todo según nuestra semejanza, hermanos, para poder ser un fiel y sumo sacerdote. Continúa diciendo la carta a los Hebreos en el capítulo 4,
que entonces estamos aprendiendo de la confianza en Dios, y decíamos al comienzo de esta segunda parte, hermanos, que el Evangelio nos enseña por qué confiar en Dios. ¿Por qué confiar en Dios, hermanos? Porque Dios mismo vino a salvarnos, se hizo hombre, se hizo hijo primero que todo, después se hace nuestro hermano, participa de nuestra humanidad, se hace semejante a nosotros, participa de nuestra miseria, hermanos, es tentado en todo según nuestra semejanza, para que podamos tener confianza en Dios. Dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué cosa tan maravillosa, hermanos, qué maravilla de revelación, hermanos, la que nos hace su palabra. Ahora podemos confiar en Dios porque lo que ha hecho Dios es muy grande, es algo incomprensible para muchos. Cómo Dios se hace hombre, Dios se hace hijo en Jesucristo, se hace nuestro hermano, participa de nuestra humanidad, se hace semejante a nosotros en todo, aún en la tentación, hermanos, en el pecado, para que podamos confiar en Él, hermanos, pero sin pecado. Y Él es nuestro fiel y sumo sacerdote. Él es a la vez también la ofrenda, hermanos. Él mismo era la ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no confiar en Dios, hermanos? ¿Cómo no aprender de la confianza que tuvo su Hijo para desarrollar todo este plan de salvación? Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice en el capítulo 5, versículo 7, ahí mismo en Hebreos, y Cristo, en los días de su carne, el Verbo se hizo carne, participó de nuestra miseria, hermanos, fue tentado en todo, hermanos, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Maravilloso, hermanos, el ejemplo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Recordamos cómo allá en Getsemaní, hermanos, oró, inclusive hasta derramar sus lágrimas y gotas de sangre, hermanos. Cómo convidó también a sus discípulos, pero dice que ellos se durmieron, hermanos. Nosotros, hermanos, no nos podemos dormir. Y así como el Hijo de Dios, hermanos, fue oído. ¿Por qué fue oído, hermanos? Por su temor reverente. Y dice en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, ¿cómo no confiar en Dios? Si Dios mismo vino a salvarnos, hermanos. Dios se hizo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo, hermanos, a salvarnos. Aquella palabra de Dios por medio de la cual fueron creadas todas las cosas, nada de lo que fue creado sin Él, vino a la tierra, hermanos, se hizo carne para participar de nuestra humanidad y salvarnos. Además se hizo nuestro hermano, no se avergüenza de llamarnos hermanos, y nos enseña cómo ser oídos, hermanos, cómo confiar en Dios su Padre, hermanos. Jesús nos enseñó con su vida, ejemplo y palabra, su confianza en Dios. Y en el Evangelio hizo las siguientes declaraciones, hermanos. Mateo 7:7 dice la palabra de Dios, la palabra de Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios, hermanos, nuestro Dios se complace. Lo que estaba enseñando Jesús, hermanos, es que nuestro Dios se complace en que lo busquemos, en que le pidamos, hermanos, en que lo llamemos, hermanos. El mismo contexto está diciendo que Él sabe que nosotros somos malos, somos carne, pero Él participó de nuestra miseria, hermanos. Él conoce nuestra humanidad, hermanos, y por eso intercede por nosotros, hermanos. Está a la diestra del Padre para interceder por nosotros y nos anima, hermanos, a esto. Ahora, y dice que nuestro Padre Celestial no es como nosotros, hermanos, que aún siendo malos damos cosas buenas, pero dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Dice también en el mismo contexto del capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire lo que estoy subrayando, hermanos. Nosotros valemos mucho más que las aves del cielo, las cuales nuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Y dice el Señor en esta enseñanza, mirad. Y habíamos visto la pregunta final ahí de este párrafo que dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Está hablando de cómo pedir de nuestros afanes. Continúa en el versículo 27 diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, mire lo que dice esta palabra, los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios se complace, hermanos, en que confiemos en Él. Y es lo que nos enseñó nuestro Maestro, hermanos, nuestro hermano, Dios que se hizo semejante a nosotros, se hizo el Hijo de Dios, se hizo nuestro hermano, participó de nuestra miseria, fue tentado en todo según nuestra semejanza, tuvo nuestras mismas necesidades. Él oraba a Dios con temor y reverencia, aún con clamor y lágrimas, hermanos, confiaba en su Padre y nos está enseñando a confiar en Él, hermanos. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Maravilloso, hermanos. Entonces, tres cosas podemos ver acá, hermanos. Tres razones para confiar en Dios. Dios alimenta a las aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice nuestro Señor. Dios viste la hierba, hermanos. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En el mismo Evangelio, hermanos, cuando habla de la oración, dice que antes que le pidamos, el Señor ya sabe qué necesitamos, hermanos. Entonces, podemos decir confiadamente, hermanos, aquella oración que nuestro Señor nos enseñó. Cuando le dijeron que les enseñara a orar, y ahí en Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. Es maravilloso, hermanos, que nosotros, simples mortales, podamos llamar a nuestro Dios Padre, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Mire lo que está diciendo esta maravillosa oración, hermanos. Le estamos pidiendo a Dios, siempre le debemos pedir, venga tu reino, hermanos. Sabemos que el reino de Dios es eterno. Lo vimos en un estudio pasado, hermanos, pero
siempre debemos de estar diciendo que venga tu reino, porque el reino de Dios, hermanos, también es futuro, hermanos, y anhelamos heredar el reino de los cielos, hermanos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Rendirnos como lo hizo el Hijo de Dios, hermanos. Dice que Él vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen, y aunque Él era hijo, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, hermanos, hágase tu voluntad, hermanos. Podemos tranquilamente, con toda tranquilidad, hermanos, pedirle a Dios por lo material. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pedir perdón, hermanos, por nuestros pecados, pero no se nos debe olvidar, hermanos, que hemos también de perdonar a quienes nos ofenden, hermanos. Podemos pedirle a Dios, hermanos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hermanos, para alcanzar gracia para el oportuno socorro, pidiendo que nos seamos librados de la tentación, apartados del mal, hermanos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, entonces, a través del Evangelio, hermanos, a través de entender que Dios mismo vino a salvarnos, Dios se hace hijo en Jesucristo, hermanos, y cuando Él toma la semejanza de hombre, hermanos, no solo se hace siervo, sino que se hace nuestro hermano, hermanos, para salvarnos, y con su ejemplo de vida, palabra, hermanos, nos enseña, hermanos, también la confianza en Dios. Entonces, queridos hermanos, quedamos pendientes de la tercera y última lección, no porque el tema se agote, hermanos, sino que ya hablaremos cómo también esa relación amorosa de padre a hijo, de hermano a hermano en Cristo, y también vamos a ver la relación con el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros, hermanos. Síganos en Facebook. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga.